Bueno, contarles que para mí ha sido como muy impresionante venir hoy porque no es para mí muy normal dar como mi testimonio de mi vocación, pero aquí estoy y le vamos a dar. Me compartieron los videos de los anteriores testimonios y me di cuenta que, bueno, soy al parecer el primer laico que está aquí parado enfrente. Y yo soy Juan Carlos Aguilar, tengo 29 años, soy licenciado en comunicación corporativa. Ahorita estoy estudiando un máster y soy numerario del Opus Dei. Antes de dar mi testimonio, quisiera igual contarles un poco sobre el Opus Dei y ya después les doy mi testimonio personal. El Opus Dei lo funda San José María Escrivá el 2 de octubre de 1928 en Madrid, España. San José María veía también una necesidad de formación en sacerdotes diocesanos y por eso, además de dar formación a laicos, también hay la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz se encarga de darle formación a sacerdotes diocesanos que quieran llevar su dirección espiritual con el Opus Dei. En 1928, San José María ve el Opus Dei y llega a escribir, en el Opus Dei no caben las mujeres. Y con esto quiero hacer como una matiz como muy personal de que los no personales a veces Dios nos los da vuelta. 2 años después, el 14 de febrero de 1930, Dios le hace ver a San José María que sí pueden haber mujeres en el Opus Dei y bueno, ya con eso pues ya queda el Opus Dei conformado y, y, y esto, ¿no? Hago el matiz en lo de los nos personales porque yo tuve algunos y se los voy a contar. El llamado a la santidad es independientemente del estado de vida. San José María Escrivá sostenía que la vida ordinaria y el trabajo ordinario podían ser medios para alcanzar la santidad. En alguna ocasión, en una conversación que él tenía con varias personas, incluso hacía como esta comparación. O sea, si tengo un hijo que por profesión es barrendero, pero santifica su trabajo, va a dar igualmente gloria a Dios que aquel que haya obtenido un Nobel, ¿no? Por hacer una comparación, en el sentido de que el esfuerzo, el ofrecimiento de nuestro trabajo a Dios es el que nos lleva a la santidad. A inicios del siglo pasado, esta idea no se comprendía muy bien. A mí me llamaba la atención cuando ya históricamente uno empieza a ver cómo es, bueno, perdón, la historia de la iglesia, ¿no? Que este mensaje no se comprendía, me impresionaba mucho porque yo desde chiquito me ha parecido muy normal que puedo ir al cielo. Pero a inicios del siglo pasado, esta idea era de que solo sacerdotes o religiosos, religiosas, las personas que se dedicaban completamente a Dios, eran las que podían llegar al cielo. Entonces, pues no, ya ha cambiado esa concepción y pues bueno, ahora es como muy natural que a nosotros se nos enseñe que podemos aspirar también a la felicidad eterna. El Opus Dei está conformado por, eh, quisiera contarles, entonces lo vemos como una misma vocación. San José María así lo decía, es una misma vocación, distintas disponibilidades. Y con esto de distintas disponibilidades están los distintos miembros. En primer lugar, quiero mencionar a los supernumerarios, que es gente que ha visto su vocación al Opus Dei, pero que su disponibilidad está plenamente en la familia. O sea, son personas que llevan un plan de vida, pero que lo compaginan con su familia. Entonces, se casan, tienen hijos, y aparte, o más bien muy unido en su vida espiritual, el mensaje de la obra. Luego estamos los numerarios y los agregados, que somos ya miembros que hemos ofrecido nuestra vida a Dios, al celibato apostólico, hemos entregado, perdón la redundancia, sí, nuestra vida, pero, y nos dedicamos a la formación, ¿no? de la gente que se acerca, incluso. Entonces, ¿cuál es la distinción entre numerarios y agregados? El agregado o agregadas son personas que igual quieren ofrecerle su vida a Dios en celibato apostólico, pero por alguna necesidad familiar, material, pues no puede vivir en un centro de la obra. Yo
sobre todo el ejemplo que les traigo es de un hijo único o una hija única, ¿no? O sea, ¿quién podrá velar por sus padres cuando ellos ya estén mayores? Entonces, San José María igual veía esta figura, ¿no? Una persona que le ofrece su vida a Dios, pero que se mantiene en su hogar. Y luego estamos los numerarios, que sí vivimos en un centro de la obra y que bueno, ahí es generalmente donde vienen los demás miembros o jóvenes o señores que se quieran formar, ¿no? Y ahí les impartimos las clases, aunque no estamos cerrados a que tienen que venir aquí, no. También alguna vez damos algún medio de formación fuera y no estamos así atados. Bien, ahorita ya arranco con mi testimonio. Comentarles, igual hago como un paréntesis previo, que bueno, yo estudié en el colegio Lamatepec. El colegio Lamatepec es una institución educativa que le ha pedido al Opus Dei que lleve la dirección espiritual de sus alumnos. Entonces no es que sea nuestro, no, le llevamos la dirección espiritual. Y hago la mención tal porque yo estudié ahí y también llevo un poco ahí de detalle en mi vida. Ya lo irán viendo. Para comenzar, ya con mi testimonio, quiero decirles que mi familia, mi vocación ha dependido de mi familia. Se nutrió del ejemplo de ella. Y todo porque fue, creo yo, demasiado natural. Les cuento un poco. Del lado de mi papá, mi abuela fue la tercera vocación en El Salvador como supernumeraria. Además tuvo 9 hijos, de ellos 2 fueron sacerdotes del Opus Dei, una numeraria del Opus Dei, un numerario del Opus Dei que ya falleció, y de los que se casaron, un supernumerario y una supernumeraria. Ustedes podrían decir, pues este ya estaba ahí, pero ya verán que no tanto. Y bueno, del lado de mi mamá, resalto ella son 3 hijos, pero guiados por una gran fe que les transmitió mi abuela. En todo este rollo, ¿no? De que, bueno, tanto numerario, numeraria, sacerdotes, mis tíos sacerdotes no los conocí desde chiquito, como a los 5 o 6 años apareció el primero y fue como un shock, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Por qué me lo están presentando? Ya estaba llevando su labor en otro país y bueno, ahí primero y de repente otro, a un segundo que también regresó a El Salvador. Y entonces, y del lado de mi mamá tenía un tío un tío abuelo que se llama José María. Entonces en algún momento, no sé por qué me recuerdo de esto, pero en el kinder llegué diciendo que San José María Escrivá era mi tío. Había un mix ahí, entonces estábamos en una clase de religión y la maestra contándonos de San José María y bueno, es el tío de Juan Carlos, entonces a saber que llegue diciendo que bueno, la cosa es que por un tiempillo San José María además fue mi tío. Bueno, para igual continuar, creo yo, como les decía al inicio, que mi vocación se nutrió del ejemplo de mi familia y es porque todo se fue haciendo todo era como muy natural. Rezar desde pequeño fue lo más común. Y no sé por qué, pero tengo el recuerdo de mis papás hincados ante su cama, rezando antes de acostarse. Entonces ese fue como el primer, diría yo, como acercamiento o momento del día que tenía con Dios. O sea, justo antes de acostarme, rezar. Entonces yo soy el hijo mayor y bueno, mis papás me enseñaron y un poco por los mandones que somos los hijos mayores, ya después yo iba atrás de ellos para que rezaran antes de dormirse. Pero bueno, como les decía, fue muy natural, ¿no? que aprender a rezar. Luego también veía las devociones en mis demás familiares. Por ejemplo, a mí me impresionaba mucho cómo al pasar enfrente de una iglesia, o tengo una familia de primos que somos casi de la misma edad, hacíamos todos juntos, y al pasar al frente de una iglesia, ellos tenían una oración. Más había una prima que era la encargada de gritar, ¡la iglesia! Y ya empezaban en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y justo ahorita, antes de pasar, me acordé de la oración, pero igual se las leo porque no vaya a ser que se me olvide. Ellos decían, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, María y José,
que esté siempre con los tres. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y estoy seguro de ti. Niñito de Jesús, que estás en el copón, tírate un brinquito hasta mi corazón. Y entonces nosotros era como, hey, qué bonito, y siempre con mis primos, y entonces alguna vez le reclamamos a mis papás, ¿no? Y ¿por qué nosotros no rezamos al pasar al frente de una iglesia? Bueno, y entonces, ¿por qué no rezan lo que sus primos rezan? A ver, denle. Y no nos acordábamos. Lo único que nos acordábamos era, niñito Jesús, que estás en el copón, tirate un brinquito hasta mi corazón. Y ya después, bueno, eso ya se volvió como más nuestro, un poco copiado, pero más nuestro. Y al pasar al frente de una iglesia, ya mi papá decía, niñito Jesús, que estás en el copón, o mi mamá, y ya respondíamos los demás, tírate un brinquito hasta mi corazón. Aparte también, contarles, ¿no? Que mi abuela materna tenía un busto de nuestro Señor crucificado, de aquí para arriba, ya porque la cosa es que de chiquito cuando iba a su casa le tenía un miedo a ese busto porque era nuestro Señor ya en la cruz y tal, y a mí me impresionaba, o sea, cómo es que mi abuela es capaz de tener esto aquí. Y ya, otra vez, ¿no? Su devoción, su explicación, todo lo natural. Fue ir a misa, también para nosotros era como muy natural. Eh, Mis papás nos llevaban los domingos como una cuestión que, bueno, es que se tiene que hacer, pero no era como, no lo veíamos mal, ¿no? E incluso a veces en temporadas de vacaciones en las que no coincidían sus vacaciones con las nuestras, regresaban a la casa y nosotros como, sáquennos y por lo menos llévennos a misa. Está bien, nos llevaban a misa. Y además con mis abuelas. Yo pasaba mis vacaciones en San Miguel, mi mamá es de San Miguel, mi abuela vivía allá y todos los días íbamos a misa. Si queríamos, no queríamos ir. Eso nos lo había dejado claro, pero como les digo, todo como muy natural. Y, y, y por eso creo que yo que es como el hecho de decir que de eso se nutrió mi vocación. La primera vez que yo tuve contacto con el Opus Dei fue sin saberlo, porque como niño asistí a un plan de vacaciones del Club Sherpas. El Club Sherpas es una institución en la que jóvenes y universitarios pueden llegar a formarse y, así como les decía, el Colegio de Amatepec lleva su dirección espiritual ahí. No sé qué pasó en ese plan de vacaciones del Sherpas, que yo me hice anti-Sherpas. Yo no vuelvo a venir aquí. Y se los digo porque ya lo he dicho, incluso a los demás numerarios se los he dicho que yo era anti-Sherpas. A saber qué pasó, no me acuerdo, pero ya no quise volver. Luego a los 12 años tuve, creo yo que tal vez diría mi primer encuentro como personal con Dios. Comencé a frecuentar a las actividades de otra institución de la iglesia y ahí me enseñaron, y también lo fui haciendo cosa mía, a tratar a Dios y a nuestra Madre cada vez más, o tenerlo en cuenta en el día, o sea, dedicarles un momento. Eso me llevó a frecuentar misa en el colegio. En el colegio de Amatepec hay misa diaria y entonces me ayudó a frecuentar la misa, a tener un mayor cuidado en las cosas de Dios. Nos empezaban a ayudar, nos empezaban a enseñar a cómo ayudar en misa. Entonces, con otro grupo de amiguitos nos quedábamos al final y guardábamos los ornamentos y era con mucho cariño, cuidado. Si había alguno nuevo que de repente hacía alguna trastada, lo regañábamos. Pero bueno, a tratar las cosas de Dios con un poco más de cuidado y a rezar por mi cuenta. Este lugar era increíble, me lo pasaba súper bien, era chivísimo, pero no era para mí. A los 2 años de haber frecuentado a estas actividades, me daba cuenta que no era como el mismo ahí y fuera. O sea, fuera era otro y no, pues esto ya era un malía, no era un malía, pero que sí tomaba o actuaba de alguna manera distinto dentro y fuera. Entonces, mientras estaba en eso de que a mí me fascinaba, me gustaba, pero no me sentía natural,
un amigo mío hizo apostolado conmigo y me llevó otra vez a Club Sherpas, a un medio de formación. Y bueno, ya me daba cuenta que ahí sí era como más yo, como más natural, perdón, ya dije natural muchas veces, pero me sentía auténtico. Como les decía en el otro lugar, era increíble, pero no era lo mío. Comencé a llegar al Club Sherpas otra vez y pues bueno, a incluir, así como lo había hecho con esta primera institución, a Dios en mi vida, a vivir un plan de vida, a tener normas de piedad. Y, y bueno, primera fecha así interesante, 2009, en las vacaciones, bueno, le decimos summer aquí a las vacaciones, pero en realidad es de lluvia, ¿verdad? No es como en otras partes del mundo, pero en ese summer comencé yo ya trabajé en un plan de vacación del Club Sherpas y, y me la pasaba muy bien. Parte no de, ya no era solo yo recibir formación, sino dársela a niños más pequeños que yo. Una mini catequesis o clase de valores, de virtudes. En ese mismo summer tuvimos algo que se llama la convención de clubs, así le decimos. Así como Club Sherpas aquí en San Salvador, hay otro club en Santa Ana, en otros países. Entonces anualmente nos reunimos en Guatemala una vez, perdón, sí, nos reunimos en Guatemala para una competencia deportiva y cultural con clubes de todo Centroamérica. Y entonces llama la atención, ¿no? O sea, otros jóvenes que al igual que yo se preocupan por su formación, por su relación con Dios. Durante esa actividad hay misa diaria, bueno, así como actividades dentro del oratorio, al igual que el deporte. Eh, esa primera vez que fui, íbamos solo 7 de Club Sherpas, contra otros clubs que incluso llevaban 2 equipos de fútbol completos. Nos tocaba pedir, hey, nos prestanos 1, 2, 3. Entonces, no sé, como cosa de niño chiquito, pero esa la ganamos solo con 7. Este fue el gran logro y decir, qué increíble, o sea, todo esto es una realidad en varias partes del mundo. Les gané, no, increíble. Y entonces, creo que todo eso se juntó para que en ese summer del 2009, yo tenía 14 años con 8, perdón, con 8 meses. eh, Durante mi oración viera que Dios me estaba pidiendo que yo fuera numerario del Opus Dei. Entonces, la vocación al Opus Dei, San José María, a él le ocurrió que también de joven, él dice que entre sus 15 y 16 años fue cuando empezó a barruntar el amor de Dios. Y tiene una escena en la que, vive una escena en la que está trabajando en su cuarto, entra a una ventisca porque están en invierno, sale y mientras está cerrando las ventanas se fija en unas huellas en la nieve. Entonces, al bajar, ve que son unas huellas de pies descalzos y al seguirlas se da cuenta que es un carmelita. Entonces, ahí se plantea él, si este hombre puede hacer esto por amor de Dios, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, igual, bueno, con la obra, con el Opus Dei y el pasar de los años, San José María se da cuenta que igual una persona joven podía barruntar ese amor de Dios y vislumbrar su vocación. Entonces, a los 14 años, 8 meses, pues yo pedí formar parte del Opus Dei, pedí ser aspirante, se le dice, o sea, no es que sea como miembro oficial, pero estoy aspirando, vivo como tal. Entonces ya he vivido como un numerario desde esa edad y bueno, ya más adelante uno hace su incorporación y, y, y aquí estamos. Entonces, hablo con el director espiritual. Mira, Dios me está llamando al Opus Dei como numerario, sí, como numerario. Lo he visto en mi oración, he platicado con Dios. Y él me dijo, bueno, ok, platicó conmigo también para ver si no era, no sé, una emoción o tal. Y total que me dijo, bueno, pedile permiso a tus papás. Entonces, otra vez, yo como hijo mayor, más que preguntando, si le soy sincero, ahora me duele un poquito porque cuando
siento a mis papás para pedirles permiso, más que pedirles permiso, les dije, me voy a hacer numerario del Opus Dei. Y les digo, bueno, yo tal vez por mi temperamento y tal, pero me hubiera gustado el preguntarles. Ellos obviamente no se objetaron y me apoyaron, tenían muchas dudas, platicaron con los numerarios con los que yo trataba en el Club Sherpas. Y bueno, ya así como algo nuevo para mí, también era el hecho de ir soltando un hijo, diría yo, ya a poca edad, porque a veces no es que no pasara con ellos, pero por ejemplo estas actividades que me iba de la convención o campamentos de trabajo, era como, ya no cuenten conmigo en las vacaciones porque me voy a ir a ayudar al club. Pero bueno, fue un aprendizaje, yo creo que, y se lo agradezco mucho a mis papás, en el que nunca, diría casi nunca me dijeron un no en este sentido. Y bueno, seguimos un poco más, avanzamos con los años, 2012, estoy en bachillerato a punto de salir del colegio y bueno, San José María, eh, a los miembros del Opus Dei nos invita a que nos formemos profesionalmente. Entonces, que podamos estudiar una carrera universitaria y a quienes puedan sacar un máster, un doctorado, pues profesionalizarse aún más. Entonces yo en esos momentos, ¿no?, de incertidumbre, ¿qué quiero hacer con mi vida? Quería estudiar ingeniería porque era algo en lo que creía yo que era bueno. Y entonces, entre varias cosas, anoté, y me acuerdo que haberlo anotado, porque un contextito un poco más, un contexto más, perdón. Hay algunos numerarios que se dedican, o su profesión es dar clases, la mayoría está en el colegio La Matepec, hay otros que dan en universidades, etc. Entonces, yo veía a los numerarios profesores y decía, yo no voy a ser un numerario profesor. Entonces lo anoté. Para el futuro, no voy a ser numerario profesor. Aparte, no sé por qué dije, no voy a estudiar comunicaciones. También lo anoté. Y por último, muerto antes de estudiarlo en la Universidad José Matías Delgado. Lo vamos a dejar ahí. Me gradúo, me voy a estudiar a Guatemala y me voy a estudiar ingeniería. Y además a Guatemala fui a estudiar un bachillerato en filosofía. Esto le llamamos un centro de estudios en el que los numerarios dedicamos un tiempo necesario, generalmente son 2, 3 años, a la filosofía en el sentido de, pues bueno, no por argumentar, por callar al otro, pero el hecho de decir, bueno, un poco de teoría de conocimiento, ordenar la cabeza. Fueron unos años bien chivos, ¿no?, en el que compaginaba mi carrera universitaria, mi trabajo y este estudio. Además, en Guatemala, entre cosas así bonitas que nos sucedían, es que había el centro donde yo vivía había adoptado un pueblo que se llama Cobán. Y cuando eran las temporadas de vacaciones íbamos a Cobán a hablar con el párroco para que nos asignara una aldea para que les pudiéramos llegar a ayudar, sobre todo en mantenimiento de las ermitas o pequeños templos que ellos tienen. En Guatemala hay un gran porcentaje de etnias indígenas y muchas veces al llegar a estos lugares nos topábamos con aldeas en las que solamente una persona hablaba en español. Entonces, bueno, era una dinámica bien bonita. Pintábamos las iglesias, las restaurábamos, o si había una necesidad en una escuela, ahí estábamos para ayudarles a estas personas. Y muchas veces le ayudaba a los otros universitarios que nos acompañaban a hacerles las preguntas a estos indígenas de que cada cuánto tiempo tenían misa. Algunas veces, y esta tal vez era como la mejor versión, ¿no?, nos decían que una vez al mes, pero con el tiempo habían otras que nos decían una vez cada 2 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 2 años. Y entonces eso nos pegaba un montón, y decir, teniendo nosotros en la ciudad la capacidad de poder asistir a misa, a un medio de formación, tener a Dios más cerca,
al volver de esos campamentos nos movían, no solamente los numerarios, sino a los otros universitarios que participaban de estas actividades, a también hacerlo. Y ahí salían propósitos buenos. Otra cosa, bueno, sí, otra cosa que me marcó mucho en Guatemala fue el director espiritual que tuve. Yo era un bichito de 18, 19 años y fue un tipo que me llegó a conocer también y a sacar, yo diría, como las mejores versiones de mí, o diría incluso las bases para llegar a lo que soy ahorita. Y quería resaltar la figura del director espiritual. Como a veces nosotros necesitamos comunicarnos, soltar algo que tal vez interiormente nos está ahogando. Muchas veces platicar con un sacerdote o en su caso tal vez con una amiga en la que ustedes con mucha confianza les pueden dar se pueden soltar, ¿no? Abrir las puertas de su alma. ¿Cómo ayuda un montón esto para volver a encauzar el amor de Dios? Entonces, a mí igual, ¿no? Y no solamente con este, pero no sé, ahorita no me acuerdo por qué lo anoté, pero me ha sucedido con todos mis directores espirituales, pero Guatemala, esos 2 años que estuve viviendo ahí, marcaron profundamente en mi vida. Al acabar el centro de estudios, los 2 años de ese bachillerato en filosofía, que no tengo el título, son los otros numerarios y sacerdotes que tienen doctorados y tal y que dan la formación, pero yo no les puedo sacar mi título de bachillerato en filosofía, pero estudié filosofía. Pero bueno, al acabar el centro de estudios, me regreso a El Salvador en 2015. Me fui 2012, diciembre de 2012, pasé allá 2013, 2014 y ya regreso en el 15. En el 15 sucedió que, bueno, llevaba la carrera a lo más dos añitos, ¿no? 24 materias y me sucedió que de ingeniería industrial, que en la universidad en que me metí aquí en El Salvador de 24 materias solo me convalidaron 6. Era comenzar de nuevo. Y además ya regresado a El Salvador como mayorcito, pues ya tenía un cargo también de dirección en uno de los centros de la obra. Y bueno, esos primeros meses del 2015, no sé por qué, pero me enfermé muchas veces. Me daban unas infecciones en la garganta que hacían que pasar en cama una semana tumbado, pero horrible. Total que, además de recomenzar la carrera universitaria, perdí el ciclo por inasistencia porque ya había superado lo que te permitía la universidad y entonces, bueno, a reconstruirme o a rediseñarme, tal. Y entonces, con esto, ¿se acuerdan de aquellos nos que les había dicho? Se empiezan a quebrar, ¿no? Entonces, igual, a veces Dios, a esos nos muy personales que nosotros nos queremos imponer, pues les da vuelta. Empecé a estudiar comunicaciones, adivinen dónde, en la Matías. Cuando estaba en Guatemala, vivía conmigo un numerario que estaba estudiando periodismo y no sé por qué me preguntaba, hey, ¿qué te parece esta tarea? ¿Qué te parece este video? Y entonces fue como, hey, qué interesante está esto. Tal vez cuando estaba en bachillerato no tenía la verdadera idea de qué consiste la carrera. Entonces, quiero estudiar periodismo. Bueno, total que me meto a estudiar comunicaciones en la Matías. Y en 2016 comienzo a ser profesor del colegio La Matepec. Hay un texto del Evangelio que es, nuestro Señor se lo dice a San Pedro y es la sentencia, bueno, ya después dice, ¿no? Describe la manera en la que San Pedro moriría, que dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, no sé por qué, cuando me acordé de esos 3 nos determinantes de mi vida, me acordé de este pasaje. Es decir, pues sí, es el Señor que me está guiando,
que es el que me está llevando. Ya yo joven, tonto, podríamos decir, que decía, no, 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 pero es por aquí. Y como les decía cuando me presenté, ¿verdad? Soy comunicador, estuve trabajando en el Colegio Lamatepec, fueron unos años increíbles en los que también crecí como persona, en el trato con niños, con papás, y bueno, ese fue así como una de las grandes enseñanzas o guiños, le digo, que el Señor me ha dado, ¿no? Gracias a eso estoy donde estoy ahorita. En general, mi vocación ha sido, diría yo, de reconversiones, de encontrar distintas facetas de Jesús y reaprender a amarle y a seguirle. Porque a veces nos podemos como encasillar en el sentido de decir, solo así puedo amar a Jesús o a la Virgen y encasillarnos en modos en los que creemos que son, pero de repente el Señor nos da lecciones. Y así, como les decía hace un momento, de que tengamos también reconversiones. Llega el año 2017 y ese año pues hago yo, se llama el acto de fidelidad, hago mi fidelidad en el Opus Dei. Y es decir bueno, que sí, veo que esta es mi vocación, que quiero serle fiel al Señor y por eso tengo este anillo. Normalmente cuando lo hacemos, la persona se consigue un anillo para representarlo. Esta es una alianza, era de mi abuelo, ya les voy a contar la historia, pero en general es un anillo, no tiene que ser necesariamente una alianza y no es porque estoy casado con Dios, no significa eso. Bueno, total, llega 2017, el 26 de noviembre tengo que hacer mi fidelidad, coincide que es mi cumpleaños también. Entonces me empiezo a preparar, bueno, ¿qué anillo quiero usar? Entonces creo yo que una de esas cosas que permite la amistad con Dios, el irle amando, es darte cuenta que es un padre, es un hermano, es un amigo, hay confianza. Y a veces soy confianzudo, entonces yo soy fan de los libros de Tolkien y dije, ahí está, el anillo del Señor de los Anillos, ese va a ser mi anillo de la fidelidad. Tengo un amigo que vive en España, yo le pedí, andate a Toledo y buscame un anillo que sea el del Señor de los Anillos. No lo encontró, menos mal, porque yo creo que ahorita me daría vergüenza. Me daría vergüenza que me vieran con el anillo. Pero bueno, total que es imposible, se acercaba la fecha, tengo que encontrar uno ya. Y le pregunto a mi tía, que guardaba, una de mis tías ha guardado como las joyas de mis abuelos paternos. Y mire, tía, todavía está ahí el anillo de casado de mi abuelo, voy a hacer mi fidelidad, quería saber si lo podía utilizar. Y me dijo que sí. No me acuerdo, y perdón que varias veces les diga que no me acuerde, pero fue un rollo poder llegar con ella, que me diera el anillo. Y cuando me lo da, al ver la fecha de la inscripción, 26 de noviembre del 48, el año que se casó, pero otra vez, un guiño del Señor. Un guiño del Señor de decir, aquí es. Aquí, pues esto es lo que el Señor me ha preparado. Como les decía, creo yo que ha sido mi vocación, o pues sí, mi vocación ha sido de cosas como muy normales. Nunca he visto algo extravagante o extraordinario que me haya llevado a decir, por esto es. No. Eh, Ahora soy administrador, uno de los directores en el Club Sherpas. Tenemos un club juvenil en que tratamos con muchachos de 8 a 18 años en distintos niveles, en distintas actividades. Con los niños chiquitos, además de formarles, me toca ganarles en el FIFA o en el Super Mario Smash, pues sí, para que nos tengan así un poquito arribita. Con los jóvenes nos toca mostrarles que el trato con Dios es como esto que les decía, como con un padre, como con un hermano, como con un amigo. Eh, a veces, bueno, cuando les platico esto a ellos, les pongo de ejemplo esta película que se llama The Cabin,
que es un encuentro de un hombre con Dios. Entonces este hombre tenía su relación con su padre no fue buena, y cuando se encuentra con las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre se le presenta como una madre y le reclama, y tú que no sos padre, ¿no? Es que para ti ahorita, que yo sea una madre, es más fácil el trato. Entonces, es animarle esto a los jóvenes, que se den cuenta que Dios, y justo ayer estaba diciéndolo, y como son niños les decía, Dios es tan crack, o sea, tan top, tan bueno, que nos ha preparado todo para que sea una invitación de amor. O sea, que sea yo el que me mueva o el que quiera quedar con él, como con un amigo, les digo, así como quedan con ellos para la salida del viernes o para la del sábado, para la fiesta, o como cuánto quedo con Dios yo en mi día. Y bueno, con los universitarios, con el club universitario, nos toca que vean su fe con una mayor madurez y que así vayan viendo esa cercanía con Dios, ese trato que también a esa edad les marcará su vida. Bueno, muchas gracias, ese es mi testimonio.